México y Estados Unidos tendrán un grupo de alto nivel en materia de seguridad, y es que el día de ayer Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, llegó a México y tuvo un encuentro primero con la presidenta Claudia Sheinbaum y después ofreció una conferencia en conjunto con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. En el encuentro que se estuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que pues había sido un encuentro muy productivo y calificó a dicho grupo de alto nivel, que es lo que se acordó, crear un grupo de alto nivel que va a dar seguimiento a las acciones que se lleven a cabo en cada país en materia de seguridad. Vamos rápidamente a recuperar parte de lo que ocurrió el día de ayer en esta conferencia, sobre todo pues las palabras del secretario de Relaciones Exteriores, quien dio lectura al comunicado conjunto de Estados Unidos y México. Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman nuestra cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua. El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera. Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas y pondrá fin al tráfico de armas. Los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad en la frontera, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y de armas. Nuestra estrecha coordinación nos ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de nuestros respectivos marcos legales. Los dos gobiernos tienen la intención de fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y de opioides. Ambos gobiernos reafirmamos nuestra determinación de cooperar, proteger a nuestras y nuestros ciudadanos y hacer que nuestras comunidades sean más seguras. Este es el comunicado conjunto que damos a conocer. Y bueno, en esta reunión, en esta conferencia de prensa que se dio el día de ayer, posterior al mediodía, destacan varias cosas de lo que dijo en este comunicado Juan Ramón de la Fuente, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Primero, el tema de la responsabilidad compartida, pero también en ahí dijo la presidenta del día de hoy, es una responsabilidad compartida que es diferenciada. También deben de haber cosas que van a atender principalmente a los Estados Unidos, particularmente lo que tiene que ver con el flujo ilícito de armas, que eso es algo que incluso el gobierno mexicano desde la anterior administración puso ya 2 demandas, una de ellas
avanzó mucho más que la otra. Falta ver lo que resuelvan respecto a esa segunda demanda de armas que tiene que ver con los que las distribuyen, particularmente en la frontera con México, y que además eso ha servido para abastecer a los grupos del narcotráfico, y lo decimos sobre todo con evidencia por lo que sucedió en aquel operativo de Rápido y Furioso, que además evidenció la forma y la implicación que tenían las distintas agencias de seguridad de Estados Unidos. Por otro lado, las instituciones de seguridad nacional que están implicadas, que son en este caso la Defensa, la Marina, también la parte que tiene que ver con las instituciones judiciales, y ahí particularmente es la Fiscalía General de la República, que de hecho hay que recordar, hicieron un viaje conjunto incluso con Omar García Harfuch hacia Estados Unidos. Ese es como el gran paquete que tiene que ver con seguridad y con narcotráfico. En otra área está el tema de migración, y por eso también mencionaba Juan Ramón de la Fuente, hay que hacer una vigilancia mucho mayor para impedir el tema de la migración ilegal. Por otro lado, destaca también el tema de los flujos financieros, y ahí particularmente eso atañe a la UIF y sobre todo a la Secretaría de Hacienda. Y hay que recordar los viajes que ha hecho Edgar Amador a Estados Unidos, y que se ha reunido también con sus contrapartes en Estados Unidos, particularmente el Departamento del Tesoro, pero también fue el Departamento del Comercio, y bueno, en esa ocasión se habló de que Estados Unidos podría brindar asistencia para la Secretaría de Hacienda en términos de flujos financieros ilegales. No es menor eso que se había anunciado, porque ya estaban dando signos de qué era lo que implicaba o qué era lo que iba a estar dentro de este acuerdo que se firmó y que se anunció el día de ayer, el Programa de Cooperación Fronteriza y Aplicación de la Ley. Y por otro lado, el tema del robo de hidrocarburos, que también destaca en este comunicado el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque hemos visto que en semanas pasadas y en meses anteriores el Departamento del Tesoro ha hecho de público y de conocimiento público este flujo ilícito que había de robo de hidrocarburos de México hacia Estados Unidos, y que también es de viceversa, no solamente es flujo que va hacia allá, sino que también regresa, y ahí están vinculadas también empresas. Tendrían que estar vinculadas, y eso es como hipótesis, tendrían que estar vinculadas empresas en territorio estadounidense. Entonces, ahora que tenemos ya este programa de cooperación fronteriza y aplicación de la ley, y que lo vemos a la luz de todo lo que ha sucedido con las distintas reuniones que han tenido de miembros del gabinete de México con sus homólogos en Estados Unidos, vemos cómo fueron filtrando este tipo de situaciones a partir de investigaciones que iban haciendo, y sobre todo ahora podemos ver cómo estas distintas áreas son las que van a estar implicadas, así como también distintas instituciones, y son parte de este programa de cooperación fronteriza y de aplicación de la ley ANE. Así es, Aníbal, podríamos decir que previo a esta reunión, pues ya se había puesto en escena parte de estas problemáticas que el día de ayer ya se enuncian en este comunicado, y sobre todo veíamos incluso a Estados Unidos con una campaña muy mediática incluso hacia lo que estaba ocurriendo. No hay que olvidar también que cuando se habló de estos presuntos sobornos a funcionarios de Pemex, fue cuando se habló también del tema de robo de hidrocarburos, y que ya se puso sobre el panorama que no solo era México el actor involucrado, sino también su contraparte, que es Estados Unidos. También, pues en esta conferencia de prensa del día de ayer, pues llama la atención, y como lo decía al inicio, pues que el secretario Marco Rubio haya, pues pareciera, ¿no?, que cambió esta visión de lo que había ocurrido en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando pues vimos por ahí pareciera una batalla mediática, ¿no? Porque él en varias ocasiones pues lo calificó de diferentes maneras, y que hizo en respuesta el expresidente limitar pues el tipo de injerencia que tenían las agencias de Estados Unidos en México. Eso también pues es muy importante, porque pues el día de ayer lo que reconoce Marco Rubio es que hay una cooperación y que se necesita esta cooperación
justamente por todos estos temas que ya mencionaste y que pues se necesita también, digamos, que en esta cooperación haya también una unión importante entre ambas partes y que incluso se coopere con inteligencia y también pues ahí entra lo de la colaboración mutua con pues pareciera no solo aceptar más bien la ayuda que también ofrecería Estados Unidos. También otra parte muy importante que bien lo mencionabas es que pues Marco Rubio aceptó no solo que el problema de tráfico de armas también viene de Estados Unidos, sino que en Estados Unidos también hay índices importantes de criminalidad, así lo dijo el día de ayer. También, pues en esta cooperación entre México y Estados Unidos, pues dijo que había sido muy buena porque ha dado resultados, incluso citó el traslado de 55 criminales de alto nivel dentro de las organizaciones delictivas y que, pues eso sí, dijo, fueron solicitados por el gobierno de Estados Unidos, pero hoy también la presidenta Claudia Sheinbaum abre esta posibilidad de que no solo sea México enviando a capos importantes a Estados Unidos, sino que también en ese marco Estados Unidos pueda regresar a criminales, incluso pues personajes. La presidenta no dijo que solo fueran ligados a cárteles, sino también hay otros personajes políticos que tienen cuentas pendientes en México, como lo sería Genaro García Luna. Claro, estaríamos pensando precisamente en ese perfil y también en otro tipo de perfiles de gente que está allá en Estados Unidos, pero particularmente es Genaro García Luna, ¿no? O sea, abre esa posibilidad, ¿no? Y particularmente le tocaría entonces ahí a las distintas instituciones que están dentro de este programa de cooperación fronteriza y tendría que ser precisamente en este caso la Fiscalía General de la República la que estaría también con pertinencias legales, digamos, con la facultad legal de tener este tipo de incidencia en la extradición o probable extradición de Genaro García Luna. Si te parece, vamos a ver lo que dijo también Marco Rubio en torno a esto que mencionabas, a destacar la cooperación entre Estados Unidos y México, porque mencionó dar resultados, algo distinto a lo que veíamos que había dicho en las semanas anteriores e incluso en meses anteriores con la relación con México. Relación tan importante. Como he dicho siempre, la historia de nuestros pueblos siempre serán conjuntas porque la geografía es la realidad y siempre seremos vecinos, pero porque somos vecinos tenemos temas en común, amenazas en común, peligros en común, problemas en común que tenemos que enfrentar. Y me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Cooperación al nivel que respeta la integridad, la soberanía de ambos países, pero a la misma vez una cooperación que ha llevado a resultados concretos, resultados que hemos visto, por ejemplo, en las cifras de que hemos visto 55 individuos que se le pidió al gobierno de México que están enfrentando cargos criminales en Estados Unidos. Fue una operación sumamente difícil, no una operación fácil, y lo pudieron conducir a través de las autoridades mexicanas, incluso los aviones mexicanos que llevaron a esos individuos a las cárceles norteamericanas. El intercambio de inteligencia y de información, proveer equipo y entrenamiento de ambas partes. Todo eso ha sido clave, pero queda mucho por hacer y ambos entendemos que los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos y por eso tiene toda la lógica cooperar y trabajar en conjunto. Este grupo de implementación, sé que en muchas ocasiones se habla de grupo, que se ha formado un grupo. Esto es un grupo de alto nivel. Esto es un grupo de poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto uno al otro, de cooperación. Y no hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México y el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y eso agradecemos muchísimo. Y queda mucho por hacer juntos, poder lograr y avanzar en esta meta que tenemos en conjunto. Así que doy las gracias por eso. Hemos hablado muchísimas veces, también como hablamos y comentamos hoy, la presidenta ha hablado con el presidente Trump 14 veces. Así es. Se ha logrado mucho y seguiremos intercambiando ideas y cooperando a nivel de trabajo de nuestras diferentes entidades y, en fin, con mucho respeto y admiración
por el labor que ya han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan no simplemente a México y a Estados Unidos, amenazan la paz y la estabilidad del mundo. Hemos visto, por ejemplo, también que queda de parte nuestra mucho por hacer. Estamos muy enfocados, como han visto, el presidente se está enfocando en la criminalidad de nuestro propio país. Hay ciudades de Estados Unidos que son peligrosísimas. Yo vivo en Washington, obviamente, una ciudad que ha tenido un incremento masivo en la criminalidad, incluso la criminalidad de menores de edad. Y el presidente ha desplegado agencias federales y la Guardia Nacional a la ciudad, a las calles, para asegurarse de que eso no ocurra. Y sigue ocurriendo y está dispuesto a hacerlo en otros sitios si es necesario también, porque todos tenemos problemas y eso hay que enfrentarlo. A la misma vez también sabemos que tenemos muchas de las armas que se encuentran en manos de estos cárteles, son armas que alguien se lo está comprando de una fuente en Estados Unidos y traficando, y eso es un problema en México, es un problema en el Caribe. También estamos enfocados en eso como parte del trabajo de este equipo de implementación. Así que hay muchas cosas que quedan por hacer, pero hemos hecho mucho, hemos logrado mucho en los últimos 8 meses. Ahí escuchamos las palabras del secretario de Estado Marco Rubio y pues aquí es importante mencionar varios temas. Por un lado, pues escuchábamos cómo calificaba este trabajo que ha realizado el gobierno federal presidido por la presidenta Claudia Sheinbaum como un trabajo pues de respeto, lo ven con respeto y admiración toda la labor en materia de seguridad que se ha realizado en México, algo pues muy diferente a lo que ocurrió en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí podríamos pues mencionar que como bien lo hablábamos con el doctor Fernando Buenabad, pues no hay que olvidar frente a quién estamos, sobre todo un personaje como Marco Rubio ligado a la derecha y sobre todo con una ideología pues muy clara. No podemos olvidar y no podemos perder de vista eso. Entonces, aquí lo importante es ver cómo va a responder el gobierno mexicano. La creación de este grupo de alto nivel solo va a aplicar para que se comparta información de lo que se haga en cada territorio. Es decir, México compartirá información de lo que se haga en su propio territorio y así lo hará también Estados Unidos. Ese va a ser el marco de cooperación en respeto a la soberanía, y aquí también hay que recordar que las reformas a los artículos 19 y 40 ya representan un blindaje para México para que pues ningún país extranjero pueda violar esa soberanía. Pero también hay que recordar que, pues, o más bien habrá que ver si México puede limitar nuevamente el actuar de las agencias como lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que en ese sentido tendría que ir la respuesta de México y tendría que delinearse todo el trabajo que lleve a cabo México. ¿Qué hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador? Yo incluso porque ayer lo destacó Marco Rubio, que pues ha habido, pues se ha compartido información de inteligencia relacionada con temas de seguridad y también se provee de equipo y entrenamiento de ambas partes. Pero ¿qué hizo el expresidente López Obrador? Dijo, no voy a limitar, por un lado limitar, ¿no? Cuántos viajes se podían hacer y por el otro lado, pues decir, yo no voy a enviarte a mis agentes de seguridad a tu país, voy a abrir las puertas para que ellos entren, ya no en la cantidad como se hacía antes para que tomen cursos o para que tomen entrenamiento, lo voy a hacer, te voy a abrir las puertas para que haya esta cooperación. ¿Por qué? Pues porque tenía claro que enviar a los agentes mexicanos a tierras, pues a territorio estadounidense significaría también que ellos tienen un proyecto, como bien lo decías, Aníbal, político e ideológico. Ese me parece un acierto del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que lo tendrían que tener claro ahora para en ese marco delimitar el trabajo que va a realizar este grupo de alto nivel. Claro, y también ahí, como recuerdas, es importante revisar también la historia, porque en los casos de América Latina, no solamente México, sino en realidad los distintos casos de América Latina, pues lo que hemos visto es que cuando mandan personal de los países latinoamericanos hacia Estados Unidos, lo que hacen también es capturar a ciertos activos dentro de las instituciones de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, que después funcionan como el ve, corre y dile al gobierno de Estados Unidos. Estoy hablando, por ejemplo, del caso del
juez Sergio Moro, en el caso de Brasil, que se fue a preparar a las instituciones judiciales en Estados Unidos y después regresa, y ese que regresa es el que le hace un juicio o le hace todo el tema del lawfare contra Lula da Silva, y que incidió precisamente en las elecciones en Estados Unidos de una manera soterrada, de una manera no directa, pero que sí impidió que un candidato de este calibre estuviera en la presidencia. ¿Y quién llegó en ese entonces? Jair Bolsonaro. Con todo lo que ya sabemos que hizo, que además tuvo también una materialización en la población brasileña. Aumentó la pobreza, vendieron aeropuertos, vendieron carreteras, o sea, fue poner a la venta al país. ¿Qué mayor expresión de esto que estamos hablando, como el caso del juez Sergio Moro en el caso de Brasil? Y así como ese, podemos ampliar una gran cantidad de gente que se ha ido a preparar a territorio estadounidense y que después hacen esta situación de tener una doble agencia. En el caso de nuestros países, por un lado, como miembros de distintas instituciones en distintos cargos, y por otro lado, como activos. Incluso, para poner otro ejemplo, el mismísimo Lenín Moreno en Ecuador, que después de ser candidato al ser presidente se supo que era un informante de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. No es menor el hecho de tener este tipo de acuerdos de cooperación, y sí es importante que se vigile, que se mantenga una vigilancia bastante fuerte de quiénes son los contactos, de quiénes son las personas que se van a preparar o que toman estos cursos de preparación o que están en constante contacto con las instituciones estadounidenses, porque en otras ocasiones esto ya lo hemos visto y hay ejemplos para poner. Así como estos dos, hay otra cantidad de ejemplos que podemos dar sobre cómo ha sido esta preparación. Ni más ni menos que la mismísima Escuela de las Américas, en el caso de los militares, es una expresión de este tipo de coordinaciones en donde pasaron dictadores latinoamericanos, como fue el mismísimo Rafael Videla de Argentina, o también los militares brasileños que pasaron por ahí, o también toda la parte de la... digamos, de toda la policía que estuvo implicada, de la Policía Nacional Nicaragüense, que en la década de los 80 pasó por este tipo de escuelas y que después, con todo el descrédito que tuvo la Escuela de las Américas, fue ahora Fort Bragg o Fort Benning, que son dos de las principales instituciones en Estados Unidos, en donde se sigue preparando a militares, en donde se sigue preparando a policías, y ni más ni menos que uno de ellos es alguien que acabamos de mencionar, Genaro García Luna, que tuvo amplios contactos con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el expresidente Andrés Manuel? Cortar esa línea de transmisión, cortar ese vínculo bastante aceitado entre instituciones de seguridad estadounidenses con instituciones de seguridad mexicanos. Y después ahora tenemos este acuerdo, o más bien este programa de cooperación fronteriza y aplicación de la ley, en donde hemos visto que van a haber mayores vínculos y mayores contactos entre miembros del Gabinete de Seguridad y también la Fiscalía General de la República, que en otras ocasiones he dicho, esta Fiscalía General de la República en un inicio se planteó a partir de la incidencia en política pública que tuvieron distintas organizaciones no gubernamentales que fueron financiadas por Estados Unidos a partir de la Iniciativa Mérida. Ni más ni menos es eso. Incidieron en la creación de esa Fiscalía General Autónoma, incidieron también en la creación de ese marco legal que tuvo la Fiscalía General de la República, y en esa dotarle de autonomía no solamente a la Fiscalía, sino también a las distintas fiscalías de los distintos estados de la República. En otra investigación que hicimos en la revista Contralínea, dimos cuenta de hasta dónde llega esa incidencia del gobierno estadounidense en materia de seguridad, en materia de antinarcóticos y precisamente del tema del sector judicial, que no solamente comprende las instituciones del Poder Judicial, sino también a las distintas fiscalías, en donde hasta la fecha siguen incidiendo de una manera velada a partir de estas organizaciones no gubernamentales. Entonces sí que es interesante y sí que es importante vigilar lo que suceda con esto, así como también lo que decíamos al inicio del programa, el financiamiento que se ha hecho por parte de Estados Unidos para otorgarle, dicen ellos, capacidades al gobierno mexicano a partir de la reproducción de ese capital, de ese complejo militar industrial que proviene desde Estados Unidos y que además es una economía que todas y todos sabemos es altamente militarista y es altamente militarizada. Incluso el mismo Marco Rubio lo vuelve a reconocer ahora. Vamos a ver el video en donde detalla cómo se efectúa esta cooperación entre Estados Unidos y México.
Voy a decir lo siguiente, las operaciones siempre han existido, conjuntas, pero se han ampliado porque hay más recursos. Como un ejemplo, si hay un grupo que cruza la frontera con droga y las autoridades mexicanas saben, nos informan, nos dicen quiénes son, dónde están y nosotros podemos actuar en contra de ellos. Igual por nosotros, si sabemos que hay un grupo que está actuando dentro de México o va a entrar a México con armas o armamentos o lo que sea, pero ya no están en nuestra jurisdicción, se le pasa esa inteligencia a las autoridades mexicanas y ellos pueden actuar en contra de eso también. Obviamente ambos países tienen su propia colección de inteligencia, diferentes fuentes informantes. Por ejemplo, muchas personas que van presos en Estados Unidos empiezan a dar mucho testimonio, empiezan a dar muchos detalles, empiezan a darte cosas y compartir eso en conjunto. También hay mucho que podemos hacer entrenamiento conjunto, cosas que podemos aprender nosotros de sus experiencias y también cosas que ellos pueden aprender de nosotros. Equipo, específicamente, por ejemplo, ciertas tecnologías que, por ejemplo, posiblemente los Estados Unidos han podido desarrollar en otros campos y en otros terrenos, que es algo que las autoridades mexicanas han identificado como algo que los ayude a ellos en la función que están llevando a cabo y se puede proveer ese tipo de cosas también. Así que siempre ha existido cooperación al nivel de las agencias de policíacas, pero esto estamos hablando de ampliar eso a una cooperación más amplia, más estructurada, y todo depende de la situación, pero creo que ambos tenemos inteligencia que lo podemos pasar, información que nos podemos pasar, todo eso ayuda, y también capacidades que posiblemente se le pueda dar a través de equipo o lo demás, si ellos lo quieren, si ellos lo piden, posiblemente ya lo tengan y no lo necesiten. Pues ahí escuchamos las palabras de Marco Rubio y también pues en este marco sería muy importante pues delimitar nuevamente ese marco en el que se va a realizar este acuerdo, en el que van a tener conversaciones altos funcionarios de ambas partes, porque es un tema muy importante, y también pues quizá limitar lo que se pudiera hacer. Y también pues escuchábamos que él ofrecía este apoyo, ¿no? Que dijo que se podía ofrecer apoyo pues tecnológico, armas incluso. Pues esto también es muy importante porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador delineó una estrategia de seguridad clara, que es lo que Estados Unidos no tiene y que México sí tiene, que es una estrategia de seguridad basada en la atención a las causas que generan la violencia a nivel. Así es, y también haberle puesto un hasta aquí a la preparación de militares mexicanos en territorio estadounidense, que eso es lo que decíamos al inicio. Desde que se tiene conocimiento de esto por distinta bibliografía, por especialistas que han analizado esto, se sabe que se han ido a preparar a Estados Unidos desde hace bastante tiempo, desde hace más de 70, 80 años. Desde que llegó el expresidente Andrés Manuel, eso ha bajado, así como también había bajado la entrada de militares estadounidenses que venían a preparar a sus contrapartes aquí en territorio nacional, y eso lo podemos ver a partir de la información que se genera en el Senado, porque es el Senado el que aprueba la entrada de militares estadounidenses. Bueno, ahora hay que ver, en este año que ya pasó de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuántos militares estadounidenses han entrado a territorio nacional y compararlo con la información que podamos tener del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque ya tuvimos experiencias, como las que decía hace un momento, de la Escuela de las Américas, en donde se preparaban militares latinoamericanos y que después tenían esta lógica de reproducción de la colonialidad del poder en nuestros países. De lo que se trataba y de lo que se ha tratado en todo este periodo es de evitar que tengamos este tipo de expresiones como fue en su momento a inicios del siglo XX, no porque se haya preparado en Estados Unidos, pero sí por el vínculo que tenía con Estados Unidos de personajes como Victoriano Huerta. De lo que se trata es precisamente de evitar ese tipo de situaciones. Y por eso, y ya con esto cerramos el tema principal del día de hoy, por eso mismo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer estuvo en una conmemoración en donde estuvo con distintos militares y recordó también que las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado. El expresidente Andrés Manuel tenía muy claro que política es tiempo. Y vino el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, después de que se inaugura esta Suprema Corte de Justicia y el nuevo Poder Judicial, en donde además también estuvo ahí presente el embajador de Estados Unidos y compartió en sus redes sociales información de eso. Viene después Marco Rubio, y después de la reunión que tuvo
Marco Rubio con miembros del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta fue a esta conmemoración en donde recordó precisamente que las Fuerzas Armadas son el pueblo uniformado. Que nuestras Fuerzas Armadas no son ajenas ni distantes, son, decimos orgullosamente, pueblo uniformado. Cada soldado es hijo e hija de familias trabajadoras, de comunidades que viven con dignidad, de un pueblo que se enorgullece al verlos portar el uniforme con honor. Nunca olviden que cuando el pueblo los mira, no ve solo disciplina, jerarquía y organización, ve con orgullo un reflejo de sí mismos. Un pueblo generoso, solidario, valiente, profundamente comprometido con su historia, con su familia, con su comunidad, con su patria y con su futuro. Esa cercanía es lo que distingue a nuestras Fuerzas Armadas. No son una institución separada de la sociedad, son parte viva de la sociedad mexicana. Eso viene de la historia de nuestro ejército, un ejército que si bien nació con la independencia de México, surgió con mayor fuerza durante la Revolución Mexicana, mucho más cercano al pueblo. Hoy clausuramos un ciclo escolar y abrimos otro. Este acto simboliza algo más que el paso del tiempo. Significa aprendizaje, sacrificio, satisfacción, orgullo. No olviden que el aprendizaje nunca termina y que la lealtad a la patria se renueva día con día. Como miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, deben guardar y sostener valores que son la base de la vida militar y que son también virtudes universales que dignifican el valor del ser humano. Menciono algunos. El valor de la honestidad no es solo decir la verdad, es vivir con coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Ser honesto es no traicionarse a sí mismo ni a los demás, actuar siempre con integridad, mirar de frente y caminar con dignidad. El valor del profesionalismo, que exige estudio constante, preparación rigurosa, disciplina intelectual y física, pero también responsabilidad y compromiso con la misión. Ser profesional es saber que no basta con la voluntad, se necesita también conocimiento y exigencia en el servicio.